Vámonos con más información. Hemos estado muy atentos a los retos que está enfrentando el gobierno federal, particularmente la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y pues sin duda alguna es muy interesante el análisis que lleva a cabo México Evalúa, en donde distingue dos grandes retos. Uno, el que estamos viendo todos los días, evidentemente, que es este amago, esta bota en el cuello que Donald Trump le quiere colocar al gobierno mexicano. Y el otro es el tema financiero, heredado de las decisiones que tomó la administración anterior, la encabezada por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué opciones tiene la presidenta para sacar a México adelante? De eso platicamos con Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, estimada Erika y Jonathan. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias a ti por platicar con nosotros, Armando. A ver, ¿cuáles son y de qué tamaño son estos dos grandes retos que está enfrentando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Sí, primero es muy importante decir que nosotros presentamos este análisis a partir de que la presidenta Sheinbaum logró frenar por un mes, que por cierto ya nos quedan solamente 15 días prácticamente, la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos que encabeza el presidente Trump. Esto a cambio de comprometer recursos para reforzar la seguridad de la frontera y evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular el fentanilo. En México Evalúa celebramos los resultados de las negociaciones encabezadas por la presidenta, pero pensamos que los acuerdos establecidos a corto plazo y las probables amenazas futuras de Donald Trump pues representan desafíos muy significativos para la agenda nacional de políticas en materia de seguridad, justicia y comercio bilateral. Sin embargo, a pesar de los desafíos, consideramos que este momento ofrece también claras oportunidades si se saben identificar y aprovechar para resolver las disfunciones de nuestro aparato gubernamental. Por ejemplo, ya lo estaban comentando ustedes hace un momento, la reforma judicial. Por ello, nosotros buscamos pues contribuir con un diagnóstico y recomendaciones enfocadas en mitigar estas repercusiones económicas y sociales que podrían generarse a corto y mediano plazo. Y dentro de todo este marco de problemas, sin lugar a dudas, destacamos dos que tienen que ver con materia de seguridad y también en temas de presupuesto. Con respecto al tema de seguridad, Erika y Jonathan, nosotros pensamos que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, pues sí puede aliviar las presiones de Donald Trump a corto plazo. Sin embargo, si se prolonga la medida, se pueden incrementar los riesgos para la gobernabilidad democrática. Esto sumándole a las crisis que ya tenemos de violencia, a los recortes presupuestales en la materia y a las debilidades institucionales que ya tienen policías y fiscalía. Un ejemplo muy concreto: los patrullajes fronterizos pueden aumentar la violencia del crimen organizado, generando disturbios, bloqueos, masacres e intensificar la explotación de otros negocios ilícitos como el cobro de piso. Pero también incrementarían las violaciones a derechos humanos de migrantes y dejar en mayor vulnerabilidad a otras regiones frente al crimen. Para mitigar esto, nosotros pensamos que es muy importante fortalecer la estrategia de seguridad abordándola desde un punto de vista integral. Ahora, me quiero detener en varios aspectos que has mencionado, Armando. Primero, pues ya hemos visto el tamaño de la amenaza de Donald Trump, que no va a tener freno, que va a seguir adelante. En medio de esta situación, tú decías, hay riesgos para la estabilidad, para la gobernabilidad incluso, que pudiera verse en México, porque habrá sectores económicos, políticos que empiecen a salirse pues del acuerdo que se tiene en el gobierno mexicano, porque el llamado por parte del gobierno mexicano ha sido este de la unidad. Y hemos escuchado toda clase de respuestas, unas cámaras empresariales diciéndole a la presidenta, por supuesto, estamos sumados contigo, pero partidos y fuerzas políticas que dicen no, ahora sí vienes a buscarnos cuando, mientras tanto, nos estás aplicando con el tema de la reforma al Poder Judicial un descalabro tremendo, ahora sí quieres unidad cuando hace todavía algunos meses pues nos estabas generando afrentas, etcétera. ¿Qué se puede generar en este sentido en nuestro país? Sí, nosotros pensamos que la presidenta Sheinbaum está lidiando con todas las herencias, digámoslas así, malditas del anterior gobierno. Entendida una herencia maldita como estos platos rotos que deja un gobierno anterior y que ya por más que se quieran reparar no van a quedar igual. Una de estas herencias no solamente fue la agenda de control político que le heredó López Obrador a la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, a través de la militarización, pero también a través de la reforma judicial
que para nada busca el acceso a la justicia, sino la neutralización de los pesos y contrapesos, pero otra herencia que le dejó sin lugar a dudas fue el tema de la polarización política. Digamos que no polarización entre la población, porque ciertamente la mayoría de la población apoya el proyecto de la Cuarta Transformación y recientemente la presidenta Sheinbaum obtuvo una aprobación altísima, cercana al 80%, de acuerdo con la medición de un diario nacional, pero sí una polarización entre sectores económicos y entre sectores políticos. Y si lo que hoy necesita México para enfrentar a Donald Trump, pues es la unidad entre todas las corrientes políticas, porque más allá de la relevancia o no de la oposición, por ejemplo, para pasar, digamos que iniciativas legislativas o aprobar otras políticas públicas, la oposición sigue teniendo injerencia a nivel territorial, sigue concentrando intereses económicos, sigue siendo un actor que es relevante para que las decisiones de la presidenta Sheinbaum se operen a nivel territorial. Sí. Y sin esa, digamos, cohesión entre partidos políticos, pero también al interior de Morena, pues difícilmente la voluntad de la presidenta se va a materializar en, digamos, una mitigación de riesgos frente a Donald Trump. No obstante, esta situación de polarización dentro de Morena y entre los partidos políticos también representa una oportunidad para Claudia Sheinbaum de por fin establecer una agenda propia y comenzar, digamos, a construir su propio legado. Este es el momento en el que se tiene que quitar de encima a todos estos lastres del pasado, incluyendo actores que son nocivos para su gobierno y que están en el Congreso o en los estados. Entonces ese momento, pensamos, Donald Trump, ideal para que, paradójicamente, pues México pueda comenzar a construir mayores condiciones de lo que en el propio partido de Morena llaman el bienestar compartido. Pero mientras la presidenta no logre, digamos, desactivar estas bombas al interior de Morena y entre los partidos políticos, pues difícilmente todo este discurso de unidad y de defensa de soberanía nacional pues se va a traducir en algo positivo para México. Yo estoy prácticamente seguro que en caso de no mostrar un cambio contundente en la conducción de la seguridad pública de este país, el próximo mes Donald Trump se va a presentar como un actor benevolente que le dio la oportunidad a México, a Canadá, para hacer algo bien y no lo logró, ¿no? Oye, pero además, a ver, déjame preguntarte esto. La presión que tenemos por parte del norte es mayor por el otro factor que mencionabas, es decir, porque traemos una economía deteriorada, porque no la fortalecimos, porque nuestro nivel de deuda es altísimo, porque no hemos sabido administrarnos. Es decir, si las decisiones de un Andrés Manuel López Obrador en política económica hubieran sido otras y la economía estuviera un poco más fortalecida, ¿sería menor la presión de Estados Unidos? Esa es una pregunta bien interesante y yo creo que no haría una gran diferencia. Porque el gran problema está en Estados Unidos y particularmente en el populismo de derecha de Donald Trump. Aunque la economía mexicana estuviera muy sólida, aunque la seguridad de México estuviera muy sólida, Donald Trump no tendría ningún incentivo para frenar su agenda expansionista. Buscaría otros pretextos para tratar de expandir su dominio ideológico, tal vez a través del medio ambiente, tal vez a través de la energía, tal vez a través del tema migratorio. Pero me parece que México de ninguna manera hubiera estado blindado, y tampoco Canadá y prácticamente el mundo, de las intenciones expansionistas de Donald Trump. Sí. Ahora, lo que sí tiene que hacer la presidenta Sheinbaum es que hay que desactivar, digamos, este discurso de Donald Trump que ciertamente se basa en una realidad. Difícilmente Donald Trump va a detener los amagues, van a ser 4 años de altísimo riesgo político por Donald Trump, pero lo que está en manos de la presidenta es desactivar ese discurso a partir del buen gobierno, y esa es la mejor oportunidad que tiene la presidenta para construir su legado. Es simple el objetivo, pero por supuesto no va a ser sencillo ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni en términos sociales. Pero me parece que hoy el mundo, o aunque estuviera en una mejor condición en todos los sentidos, no había manera de librarse
de los embates de Donald Trump. Ahora, cuando hablas de esto de un buen gobierno, tiene que ver también con sacudirse todos estos perfiles cuestionables. A ver, sabemos que directamente la presidencia pues no podría quitar a un gobernador, pero que sí podrían y que sí hay mecanismos desde el Congreso de la Unión, desde los congresos locales, etcétera. Tendrían que venir medidas como estas, los operativos que vimos, incluso en contra de autoridades municipales, etcétera. ¿Serían estos un mecanismo para decirle a Estados Unidos, mira, sí estoy atendiendo y esto del narcogobierno no lo toleramos? Sí, totalmente. Es totalmente contraintuitivo que se envíe o se niegue de forma categórica la colusión entre el gobierno mexicano y el crimen organizado cuando en Sinaloa gobierna la personificación de la impunidad política. Entonces, si bien es cierto que la presidenta no puede hacerlo en términos jurídicos, por supuesto que lo puede hacer en términos informales a través de la operación política. Para nada ayuda esto, que siga, digamos, y no estamos hablando de nexos directos entre el gobernador y el crimen organizado, pero sí la omisión, y eso lo hace parte del problema. No, por supuesto, abonaría a la ingobernabilidad, digamos, un retiro masivo de todos los actores que están involucrados aparentemente con el crimen organizado, pero este sí sería un paso importante de comunicarle no solamente a Estados Unidos, sino a nuestra propia población que en efecto el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tolera la impunidad política. Entonces es algo que se tiene que hacer a partir del caso más evidente que tenemos en este momento y después voltear a ver lo que está ocurriendo en otras entidades. Porque lo mismo o una situación muy similar está viviéndose en Guerrero desde hace años, pero también recientemente en Tabasco, en donde los liderazgos morenistas no paran de culparse a sí mismos por el problema de la violencia. Este tipo de situaciones lo único que hacen es, digámoslo así, calentarle la plaza a la presidenta Sheinbaum y entorpecer su política de seguridad. Y esto es muy negativo para el mensaje con Estados Unidos. Al final del día será muy fácil para el presidente decir, sí, bueno, tienen, ayer se informaba en la mañanera, ¿no? Cerca de 12,000 detenciones, pero siguen gobernando personajes que permiten el florecimiento del crimen organizado. Entonces, por supuesto que eso no abona a desactivar el discurso del presidente Trump y por supuesto no abona a confirmar que estamos teniendo un buen gobierno en materia de seguridad. Armando, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y ojalá que todo esto que ustedes están presentando, porque yo lo que siempre les he reconocido es que no solo hacen el diagnóstico, sino que además también ponen la salida, las alternativas, las medidas, las estrategias. Ojalá y que veamos que se avanza en esas líneas y en ese sentido, porque por lo pronto hoy la situación para nuestro país, porque no solo son los retos de la presidenta, son los retos del país, se tornan tremendos. Te agradezco como siempre, Armando. Muchas gracias a ti, Erika. Muchas gracias, Jonathan. Excelente miércoles para todas y todos. Gracias, igualmente para ti. Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de